Si has probado comprarte una consola de última generación o una de las nuevas tarjetas gráficas, probablemente te hayas topado con uno de estos dos problemas. Uno, que estaban agotadas, o dos, que estaban los precios disparados. Y ya si intentabas comprarlas de segunda mano, te encontrabas con los precios casi triplicados. Bien, pues esta locura es debido a la crisis de microchips que empezó a finales de 2020 y que sigue presente en el 2021, y que no ha afectado solamente pues a las consolas y a las tarjetas gráficas, sino que ha llegado a afectar a la economía en general y, como veremos, en Estados Unidos ha tenido efectos bastante notables. Así que quédate a ver el vídeo. Bueno, supongo que todos os habéis enterado que a principios de 2020 empezó la pandemia del coronavirus, que provocó que muchas industrias tengan que detener en seco su producción. Y una de esas industrias era la de los microchips y semiconductores. Pero eso no fue lo único que ocurrió. Se paralizaron muchas fábricas, pero la demanda de productos que tengan microchips aumentó. Por ejemplo, la demanda de ordenadores se vio incrementada debido al teletrabajo. Luego industrias como el 5G, que también requerían de muchos microchips y otras tantas, hicieron que la demanda vaya en aumento, haciendo que los stocks de productos con microchips disminuyan. Y en ese pico de demanda es donde inicia el problema. A pesar de que poco a poco las fábricas comenzaron a producir de nuevo, debido a ese pico de demanda, la producción no es suficiente. Y evidentemente estamos rodeados de cosas que utilizan microchips, y ha habido un montón de industrias afectadas. Pero hay una que vamos a destacar por los efectos macroeconómicos que puede llegar a tener, y es la industria del automóvil. La crisis de microchips provoca que Toyota recorte hasta un 40% de su producción, y BMW y Stellantis también prevén que la tensión irá en aumento. Los coches también requieren de microchips para funcionar, y cada vez requieren más por los componentes que se van incluyendo, que si GPS, que si conducción autónoma, que si te saca a pasear al perro, en fin. Y evidentemente, debido a la crisis provocada por los microchips, las fábricas han tenido que frenar su producción, retrasar el stock de algunos modelos, o incluso en algunos modelos hacer recortes en sus características debido a que no hay microchips. Evidentemente, a principios de 2020 la demanda de coches ha disminuido. La gente no quería gastar su dinero debido a la incertidumbre provocada por la crisis del coronavirus y decidió ahorrárselo, haciendo que el ahorro general se dispare, concretamente en Estados Unidos. Evidentemente también en el aumento de ese ahorro ha influido pues las distintas ayudas que ha hecho el gobierno de Estados Unidos. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que el ahorro está para luego gastártelo, y a medida que la economía se iba recuperando, las familias ya empezaban a consumir de forma habitual. Y aquellos que, por ejemplo, no quisieron comprar el coche el año anterior, pues decidieron comprarlo este año. Y se ha juntado la demanda del año anterior con la demanda de este año. Y sumando pues el incremento de ahorro que ha habido, pues voilà, tenemos un pico de demanda y la oferta de coches no podía abastecerla. Y como muchos sabemos, cuando la demanda supera la oferta, lo que provoca es que el precio suba. Y esa subida de precios ha tenido efectos muy notables en los datos de inflación de 2021. Para entender un poco esto, vamos a hacer hincapié en lo que es el IPC, que es el indicador que se utiliza para medir los datos de inflación. El IPC lo que tiene en cuenta pues es una cesta de productos que intenta ser representativa para medir el coste de vida. No va a incluir cosas como, por ejemplo, el precio de un barco, porque no es representativo de una familia estándar. En Estados Unidos, concretamente, el IPC tiene en cuenta lo siguiente, que os lo dejaré en pantalla para que lo leáis. Y que también, pues, los distintos componentes tienen sus pesos dentro de la cesta, pero vamos a obviar esto. Con lo que he explicado no es suficiente. Bueno, pues, subiendo el precio de uno de los componentes, lo que va a provocar es que el índice en general, pues, suba, que en este caso el que está afectando es el precio de los transportes. Bueno, cerrando el paréntesis, decíamos que el pico de demanda no pudo ser abastecido por la oferta, provocando que el precio de los coches nuevos suban. Pero no solo ocurrió eso, como había un exceso de demanda, esa también se movió pues al mercado de los coches de segunda mano. La demanda de coches usados llegó a aumentarse en un 58% y el precio de estos llegó a subir un 20%. Entonces, juntando todo esto, provocó que el IPC se dispare. En Estados Unidos, en estos meses, el IPC ha estado bastante por encima del objetivo. El precio de los coches ha llegado a representar un tercio de esa subida. Evidentemente, no toda la subida es debida al precio de los coches. Afectan más factores, como que el año pasado pues la economía estaba parada y debido a que vuelve a ponerse en marcha, pues
las variaciones interanuales serán mayores y otras cosas más. Pero el efecto del precio de los coches es muy notable. Y claro, estamos hablando de algo transitorio, pero el problema es si esto acaba calando en las expectativas de las personas, que voy a desarrollar un poquito más este punto. A ver, en economías como en Estados Unidos o en Europa, estamos acostumbrados a que la inflación pues se mantenga más o menos estable y que el Banco Central pues ya se encargue de manejarla. En nuestras economías pues el objetivo de inflación es de un 2%. Nosotros pues asumimos que así será. Y es más, muchas personas ni saben que la inflación es un 2%. Si con suerte saben lo que es la inflación. Y os parecerá trivial, pero es importante para el comportamiento de las personas. Como seguramente muchos sabemos, la inflación te va quitando poco a poco poder adquisitivo. 1.000 euros hoy no van a valer lo mismo que 1.000 euros en un año. No podré comprar las mismas cosas. Y resumiendo un poco la teoría, si sabemos que dentro de un año nuestro salario no va a valer lo mismo, lo que querremos es que nuestro salario vaya subiendo para compensar esa pérdida. Esto lo voy a detallar en otro vídeo, pero aquí en Estados Unidos y en Europa pues tenemos anclado que la inflación será de un 2%. Por tanto, asumimos que siempre será la misma y que hay convenios que dicen que se va a ajustar a esa subida, entonces pues no nos preocupamos demasiado por eso. Pero para gente que vive en sitios con tasas de inflación bastante más elevadas, seguramente existe la preocupación de cobrar más salario el año siguiente, ya sea pues buscando trabajos con mayor remuneración o pactando subidas salariales con el empresario, provocando pues que los costes de las empresas suban, que esta subida de costes se traslada a los precios y así generando una rueda que provocará pues una desestabilización de la inflación. Ya profundizaremos en un futuro en esto. Así que si no se puede mantener la calma dentro de la población respecto a los datos de inflación, esta situación se podría llegar a desestabilizar, provocando que una crisis que aparentemente es transitoria provoque otra que sea una crisis inflacionista. Todo depende de si las instituciones pueden llegar a mantener la calma. Por ejemplo, la Reserva Federal ya ha anunciado que va a tolerar inflaciones más altas, dejando claro que no les va a sorprender que las tasas de inflación vayan subiendo e intentar pues no generar alarmismo. Pero evidentemente puede que no llegue a ser suficiente. Todo dependerá de si los mercados se crean o no las palabras del gobierno. Así que hemos visto como una crisis que aparentemente es trivial, como la crisis de los microchips, puede llegar a desestabilizar la economía. Que a ver, evidentemente pues hay más factores que afectan y tal, pero la crisis de los microchips en los datos del IPC tienen un efecto bastante notable, sobre todo en Estados Unidos. Todo va a depender pues de cuánto va a durar esta crisis. Aparentemente se indica que a finales de este año y a principios del siguiente ya los stocks de productos con microchips van a volver a la normalidad, ya las empresas pueden volver a funcionar de forma normal y poder abastecer pues la creciente demanda de productos de microchips. Industria cuya demanda está creciendo y lo va a hacer cada vez más.